Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Recordemos que estamos abriendo 1000 ventanas para que usted pueda conectarse con nosotros en este momento al mediodía y luego en redifusión a las 10 de la noche a través de las ventanas siguientes. Escúchenlo bien. Estamos en Instagram a través de @tvs_al día. Estamos también a través de Twitter en TV Sonríe, @TV Sonríe. Estamos en nuestra página web www.tvs.gov.be y por YouTube. Puede conectarse y sintonizarnos ahora en vivo a través de TVs al Día. Usted busca en la página web a través de YouTube TVs al Día y nos encontrará en vivo. Hoy estaremos conversando sobre los dramáticos sucesos que se siguen viviendo en Estados Unidos, producto de un sistema criminal que no solamente tiene en su geopolítica la opresión y la asfixia internacional de otros países que además en teoría dentro del derecho internacional se supone que son sus iguales, porque eso es lo que dice el derecho internacional. Hacia adentro, Estados Unidos también comete graves violaciones de forma sistemática en relación a los derechos humanos. Recientemente vimos como el 25 de mayo una imagen, un video, recorrió el mundo, el video de un policía asfixiando y asesinando finalmente a George Floyd. Situación que desató el malestar de todas las mayorías en Estados Unidos, porque no estamos hablando de minorías, estamos hablando de que las mayorías en Estados Unidos son afroamericanas, latinas, asiáticos, o sea, es una gran mayoría que está siendo permanentemente sometida a la pobreza, a la discriminación, a la exclusión social, al vejamiento, porque hay una situación además, lo que vimos con George Floyd pues, fue una situación de tortura que no es la primera vez. El estallido no es por George Floyd, el estallido es por todo un pueblo que se siente permanentemente oprimido y sistemáticamente violentado por todo el sistema norteamericano. Y ahora más en pandemia del COVID, donde la mayoría no tenía, estamos hablando de que solamente pobres, hay 40 millones de pobres sometidos a condiciones inhumanas en Estados Unidos y que no tienen acceso a la salud, no pudieron salvarse del COVID. Muchos de ellos vieron a sus familiares sufrir las consecuencias de la exclusión. Precisamente sobre este video y sobre este tema vamos a conversar con una líder a quien yo quiero mucho, respeto mucho, hago un gran reconocimiento de su actividad, que es la hermana María Eugenia Rusián, presidenta de Fundalatin. Bienvenida, María Eugenia, a La Balanza. Gracias, Olga. Saludos a todos los usuarios. Ya, María Eugenia. Nosotros queríamos, antes de comenzar a analizar desde la perspectiva de Fundalatin, primero, por supuesto, hoy celebrar los 42 años de Fundalatin, que estaremos celebrándolo a lo largo del programa, porque ustedes han sido voz del pueblo que no tiene voz, ustedes fueron voz nuestra en el Caracazo, ustedes fueron voz de los hermanos argentinos durante las dictaduras, la dictadura terrible, donde se sometió a muchas mujeres a perder a sus hijos fueron secuestrados. Ustedes fueron voz del pueblo palestino, ustedes han sido voz de muchísimos hombres y mujeres que luchan por un mundo de justicia, de verdadera justicia, de verdadera paz, con justicia social, como decía el padre Ives Suriá. Antes de eso, de comenzar hablar de este recorrido, yo quiero mostrar un video de una líder afroamericana, una muchacha joven del pueblo afroamericano norteamericano. Es líder porque el amor y la pasión por la defensa de la dignidad la convierte en líder. Pero todos los afroamericanos levantaron su voz y los hermanos latinos, los hermanos asiáticos que están allí sufriendo además las consecuencias del sistema, siguen defendiendo en múltiples manifestaciones en todos los estados de Estados Unidos para decirle al sistema: no podemos respirar, I can't breathe, no podemos seguir respirando, estamos siendo asfixiados. Vamos a ver un video que voy a pedir de la líder joven afroamericana que nos dice, que nos da una importante reflexión desde su vocería. Por favor, director, permítanos el video.
María Eugenia, estamos viendo a una líder, una joven líder afroamericana, diciendo que realmente el problema además no era la tortura que infligió el policía en Minnesota sobre la vida de George Floyd, sino la asfixia permanente que tiene Estados Unidos y la violencia permanente que ha enfermado al pueblo de Estados Unidos, no solamente al pueblo afroamericano, al pueblo de las mayorías de Estados Unidos que está siendo discriminado y excluido permanentemente. ¿Qué nos dices tú al respecto, María Eugenia? Tú que has estado en contacto con ONGs de Estados Unidos que conocen la realidad del pueblo pobre norteamericano. Sí, Olga, es bien interesante conversar y traer a nuestros usuarios este tema, porque de Estados Unidos mediáticamente se conoce normalmente como el sueño americano y todo el mundo desea estar allá. En su mayoría la gente que se deja mediatizar por las transnacionales de comunicación. El asesinato de George Floyd tuvo una reacción ética por esa actuación de esta policía en Estados Unidos. Y no solo una reacción ética dentro de Estados Unidos, sino en el mundo entero. Porque no se trata, como lo decía esta lideresa, de solicitar justicia frente al lamentable caso de un acto racista frente a una persona, sino es de rechazar toda esa visión de supremacista de una raza, de una cultura o nacionalidad frente al resto de la humanidad. El gobierno de Estados Unidos se creen los policías del mundo que tienen derecho a decir quién y cómo se tiene que vivir. Mira, hay que rescatar dentro de Estados Unidos la visión de los profetas como Luther King y de amplios movimientos éticos de defensa de los derechos humanos. Nosotros tenemos oportunidad como organización de derechos humanos, que hacemos vida con movimientos de Estados Unidos, como es con los Merinol, que llevan casi 20 años solicitándole al gobierno de Estados Unidos el cierre de la Escuela de las Américas, que es una escuela que forma a los dictadores que tanto daño le han hecho y le hicieron a nuestra América Latina en su tiempo. Es un gobierno que está constantemente manteniendo el sistema armamentista, destinando todo su dinero y gastándolos en guerras, en invasiones, y se niegan precisamente el derecho a la salud a su población, a su propia gente pobre. Tú lo decías, hay más de 40 millones de personas que viven en la pobreza, que no tienen agua potable en Estados Unidos, niños que son sometidos, encerrados, hijos de migrantes. Es esa cultura de odio que genera hacia el diferente que tiene el gobierno de Estados Unidos. Es importante, María Eugenia. Recordamos que estamos hablando con la hermana María Eugenia Rusián, presidenta de Funda Latin, que hoy está celebrando 42 años de lucha, no digamos existencia, sino de lucha continua por los que no tenemos la oportunidad de llevar la voz al mundo y defender los derechos humanos. Ustedes se han convertido en nuestra voz. Gracias, María Eugenia. Estábamos conversando, María Eugenia, nos queda un minuto y nos vamos a ir al corte, pero vamos a dejar para el próximo segmento algo importante que tú acabas de decir. O sea, diferenciar el tema de la discriminación, diferenciar la tortura, diferenciar los reclamos en Estados Unidos, porque no se trata del caso de George Floyd o del caso de la violencia policial. La violencia policial es una de las tantas formas de manifestación de un sistema que tortura a las grandes mayorías en Estados Unidos y que también exporta su tortura al mundo. Recordemos que tenemos casos como Guantánamo, tenemos casos que ya hemos visto como cárceles clandestinas en Europa, donde llevaban personas desde Afganistán, desde Irak, desde Libia, sin juicio para hasta esas cárceles clandestinas. Todo esto es un entramado de violencia que ya el pueblo norteamericano dice, basta, es suficiente, no podemos respirar. Sobre estas diferencias que son importantes, vamos a conversar contigo, María Eugenia, en el próximo segmento. Nos vemos, no se desconecte, recuerda que estamos en YouTube a través de TV al Día, en vivo, por ese canal, también estamos en TV Sonríe por Twitter en vivo, nos pueden encontrar por Instagram en TV-al Día y en nuestra página web www
tvs@gov.be. Acuérdese, abrimos muchísimas ventanas cuando nos cierran una puerta. Nos vemos en el próximo segmento. Con tu propio estatus y siendo voz no solo de Venezuela, siendo voz de Palestina, de los oprimidos de Colombia, de los oprimidos en El Salvador, de los oprimidos en cualquier parte del planeta que requiera de una vocería ante el Consejo de Derechos Humanos. Cuéntame, ¿qué pasa que el Consejo de Derechos Humanos lo vio como una violación nada más de un policía o de un hecho policial, no de un régimen, no de un sistema? Porque ellos sí nos catalogan a nosotros con esas categorías de sistema violador. No habla de individualidades o de casos aislados, sino que empaña a todo el sistema de forma voluntaria en el Consejo de Derechos Humanos. Michelle Bachelet y otros voceros anteriores en la Secretaría del Consejo, pero por el caso de Estados Unidos, que es una persecución sistemática, además de formas diferentes de esclavitud. Pasaron de la esclavitud a nuevas formas de esclavitud y el Consejo de Derechos Humanos no dice nada, como tampoco dice mucho sobre las medidas coercitivas contra países como Cuba, Irán, Venezuela, Yemen y Irak, Libia, que estamos siendo asfixiados por ese sistema. Háblanos de tu opinión. Fíjate, cuando se hizo el último EPU, el examen periódico universal, donde se evaluó a Estados Unidos, salió completamente aplazado en materia de derechos humanos. Eso lo vivimos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde todo lo que estaba invisibilizado ante el mundo salió en el Consejo sobre esas violaciones sistemáticas del gobierno de Estados Unidos contra su propio pueblo. En este momento, Olga, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia del coronavirus y aún así, el gobierno de Estados Unidos continúa su empeño de asfixiar a los pueblos del mundo por el hecho de no alienarse alinearse, sí. Sí, a sus intereses, a pesar que el mundo entero y la humanidad está cada vez más solidarizándose, buscando esos espacios que requiere la solidaridad de gobiernos y de diferentes pueblos para combatir esta pandemia que está azotando la humanidad y que son armas biológicas generadas por el mismo sistema de Estados Unidos para atacar a los pueblos que han decidido ser soberanos y no someterse a nada. Estados Unidos sigue generando bases militares, las tenemos aquí mismo en Colombia, sigue con sus migraciones, con sus guerras, y se olvida precisamente de su pueblo sufriente, generando racismo, generando xenofobia hacia la cultura, religiones diferentes, que en vez de enriquecernos y ayudarnos, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es colocarlos como terroristas. Y los principales terroristas en el mundo son ellos cuando empiezan a generar medidas coercitivas a los pueblos que han decidido ser libres, soberanos. Sus medidas coercitivas lo que hacen es asfixiar a los pueblos, impidiendo que los pueblos tengan el disfrute de los derechos humanos, de salud, de alimentación. Y así están muchos países del mundo sufriendo esta asfixia que le genera este gobierno a los pueblos que han decidido ser libres. Valga decir, María Eugenia, hermana María Eugenia, que Fundalatin se convirtió en el intermediario en el momento que nos piratearon con un fraude procesal y un invento dentro de un pensamiento de organización criminal, un invento de un gobierno paralelo. Nos quitaron Citgo y con ello dañaron la vida y las esperanzas de cantidad de niños, adolescentes y hombres y mujeres que estaban esperando trasplante de médula ósea y que estaban siendo financiados a través precisamente de nuestra refinería Citgo, a través de nuestras cuentas que fueron bloqueadas. Ustedes fueron el intermediario para lograr otras ayudas, para ir resolviendo el problema, porque lo importante era en ese momento salvar la vida de muchísimos niños que estaban bajo tratamiento, esperando el trasplante, otros ya trasplantados bajo tratamiento, para no hacer una reacción inmunológica contra el trasplante. Cuéntame, Fundalatin, ¿cómo vivió, hablando del tema de la asfixia que tiene Estados Unidos, esta asfixia a causa del robo de Citgo?
nuestros niños siguen sufriendo, y no solo los niños de Venezuela, sino los niños de Irán y de tantos otros países bloqueados por el gobierno de Estados Unidos, por el Banco de Estados Unidos que no permite y amenaza a las farmacéuticas y a los que quieren apoyar a estos países. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos los amenaza también con sancionarlos, y esto ha generado muertes. Aquí lamentablemente han fallecido ya 5 niños que estaban en espera de su trasplante de médula ósea. Hay niños en situación grave en Argentina esperando sus trasplantes de hepático, de hígado, que venían haciéndole en convenio con Citgo. Este robo de Citgo permite que miles de niños tengan que morir en Venezuela, y las medidas, sobre todo, que miles de niños mueran en el mundo, pero en especial en Venezuela, ante este bloqueo y robo a Citgo, le ha costado la vida a 4 niños y pone en riesgo a muchos niños que están en espera también de recibir el trasplante. Hermana Jenny, pero Fundalati no solamente se ha convertido en voz para la denuncia, también ha ayudado a articular cualquier cantidad de apoyos, no solamente del Estado venezolano, sino apoyos de otras organizaciones para solventar el problema de los afectados por el robo de Citgo, que obviamente nos golpea a todos, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima en este momento de una leucemia o de cualquier enfermedad crónica y no tener cómo la facilidad de que el Estado venezolano pueda cooperar para poder resolver problemas puntuales porque estamos bloqueados. Cuéntanos qué ha hecho Fundalati. No solo articular con organizaciones de Naciones Unidas como UNICEF y otras, sino con el Consejo Mundial de Iglesia, con el Consejo Latinoamericano de Iglesia, con gente de buena voluntad del pueblo de Estados Unidos que conforman diferentes organizaciones, las hermanas franciscanas del movimiento internacional, iglesias de Estados Unidos, pastores, sacerdotes de Opción por los Pobres a nivel de América Latina, que primero es que se quite la imagen de que Estados Unidos tiene bloqueado, que Estados Unidos sanciones a funcionarios y sanciones individuales. No, está violentando los derechos humanos del pueblo venezolano cuando aplica estas medidas y estas sanciones. Entonces, esto es lo primero que hemos hecho, decir la verdad ante el mundo. Son los más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad que se han visto afectados por estas medidas. Esto que lo sepan estas organizaciones. Y no solo a través de un Twitter, como suelen hacer algunas ONGs de derechos humanos o por una nota de prensa, sino llevándoles casos, documentándole los casos de los niños, expresando, aquí está, con todo el protocolo que se necesita a nivel de salud para presentar estos casos sobre la situación delicada cuando es una enfermedad de alto riesgo. Todo esto llevándoselos para que conozcan la realidad, que mediáticamente no se dice, que las transnacionales de comunicación no lo dicen. Y no solo es llevarlo, Olga, al mundo y a las organizaciones de derechos humanos y a los organismos multilaterales de derechos humanos, sino también a nuestras poblaciones de nuestros sectores, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, a nivel nacional, que conozcan la realidad, que sepan que hay un grupo opositor venezolano minoritario que está encargado de llamar, de pedirle al gobierno de Estados Unidos que sancione a nuestro pueblo, que nos quite el derecho a la salud, que nos quite el derecho a la alimentación. Esos personajes hay que ponerle rostro, Olga, porque ya basta de hablar, no, que se dice, no, es que hay personajes aquí, diputados de la Asamblea, como Julio Borges, que está fuera del país, como Juan Guaidó, que llaman a sancionar a la población venezolana, que llaman a afectar el derecho de salud de nuestro pueblo, que llaman a dejar a nuestro pueblo sin alimentos. Es bueno ponerle nombre, porque así nuestro pueblo va a ir identificando quiénes están vulnerando su derecho, y por qué llaman al gobierno de Estados Unidos a vulnerar el derecho del pueblo venezolano. Entonces,
Desde Fundalatin nosotros hemos hecho esta campaña, hemos estado apoyando a nuestros niños, niñas y adolescentes, buscando otras personas que puedan también colaborar y ayudar en solidaridad, que conozcan sus casos y se pueda dar respuesta ante situaciones como esta. Bueno, ustedes hacen, hermana Jenny, Rusián, lo que debería hacer toda ONG, pero sabemos que la mayoría de las ONGs en América Latina están siendo financiadas por USAID, por NDI, por IRI y otras organizaciones que se vinculan al Departamento de Estado y que son mecanismos para coordinar y utilizar el tema de los derechos humanos solamente para la defensa de derechos individuales y la defensa de situaciones vinculadas a la permanencia de este sistema criminal en toda América Latina y al que nosotros nos hemos opuesto. Nosotros nos hemos opuesto al nuevo colonialismo, al neocolonialismo, a las nuevas formas de esclavitud y, por supuesto, al imperialismo criminal que ahora, dentro de sus entrañas, está viendo resurgir la conciencia del pueblo, y no solamente eso, sino que muchos países en Europa, en medio de una pandemia, habiendo sido epicentro de la pandemia, salieron a la calle a manifestar. Yo quisiera, Jenny, que viéramos un video de la solidaridad en Europa en relación a los sucesos de Estados Unidos, y luego nos iremos al otro segmento para seguir analizando el tema. Pero es importante saber que en medio de la pandemia, Dios permita que haya un cambio civilizatorio, que haya un nivel de conciencia elevado y que cambiemos el sistema, porque el sistema que está imponiéndose mundialmente desde el hegemón es asfixiante. Seguimos con el video, señor director, por favor. Al igual que el fuego en las calles de varias ciudades en Estados Unidos, la ira se extiende y crece por Europa por el asesinato del afroamericano George Floyd, que estaba bajo custodia policial en Minneapolis. Alemania y el Reino Unido han sido escenarios de marchas de solidaridad con los indignados estadounidenses. La capital alemana, Berlín, por segundo día consecutivo se convirtió en escenario de protestas en repudio a la violencia racial de la policía en Estados Unidos. Los manifestantes portaron carteles en los que se podía leer frases como "hay que acabar con la brutalidad policial" o "las vidas de los negros importan". En el Reino Unido, miles de personas congregadas en el centro de Londres y frente a la Embajada de Estados Unidos aplaudieron y agitaron pancartas para expresar su indignación por el asesinato de Floyd. Bueno, hemos visto durante cientos de años que personas negras y personas de color son absolutamente abusadas y asesinadas en las calles, y cada vez es peor. Hemos tenido suficiente, y si no van a escuchar, solo vamos a gritar más y más fuerte, y no nos detendremos hasta que se haga algo. La brutalidad policial en Estados Unidos también ha sido blanco de fuertes críticas de Rusia. La Cancillería rusa denunció en un comunicado el uso de gas irritante por agentes de la policía estadounidense contra un corresponsal de la agencia de noticias RIA Novosti que cubría las protestas en Minneapolis tras el asesinato de Floyd en esta ciudad. Consideramos inaceptable el uso por parte de los agentes de la ley estadounidense de medios especiales contra representantes de los medios de comunicación y después de haber presentado la tarjeta de prensa. En este contexto, Amnistía Internacional condena la militarización de las protestas en Estados Unidos. Acusa a la policía estadounidense de incumplir con sus obligaciones con el derecho internacional al aplicar una respuesta excesiva y alimentada por el racismo y la supremacía blanca durante las manifestaciones en todo el país en rechazo al asesinato del afroamericano George Floyd. Silvia Calderón con información de Nasrim Jandar, Hispan TV Noticias. Como pudimos ver en el video, no se trata de violencia policial, abuso policial como conocemos, sino que es una visión supremacista del mundo que tiene una minoría en Estados Unidos y que esa minoría además gobierna desde la Casa Blanca. El peligro de todo ello es la posibilidad de una guerra civil, porque recordemos que en Estados Unidos todos tienen derecho a estar armados.
hay grupos diferentes de supremacistas blancos que están organizados y tienen armas de alto poder y pudiera darse una situación mayor. Por el momento, lo que hemos visto es que el mundo entero se solidariza con el pueblo norteamericano, igual que nuestro gobierno y nuestro pueblo venezolano también se ha solidarizado con el pueblo norteamericano en contra de su gobierno criminal. Estamos entonces a la espera de que sigamos uniéndonos desde todas partes del mundo para seguir levantando la voz. Nos vamos a un corte y seguimos hablando con la hermana María Eugenia Rusián de Fundalatin. Recuerde que estamos en vivo en nuestras redes sociales, TV Sonríe en Twitter, TV Al Día a través de Instagram, estamos en YouTube. Quiero ver cuánta gente nos está viendo en YouTube a través de TV Al Día conectándose al mediodía y luego en redifusión a las 10 de la noche y en la página web www.gov.be. No se desconecte, vamos a seguir hablando con la hermana María Eugenia Rusián. De Fundalatin, una organización con estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas y que ha representado no solamente la voz del pueblo venezolano, sino la voz de muchísimos pueblos ante el Consejo de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales. Estábamos conversando, María Eugenia, que lo que vimos en Estados Unidos respecto al asesinato, a la asfixia de George Floyd delante de todo el mundo, igualmente vimos, se hizo viral cómo los policías empujaron a un hombre adulto mayor, lo empujaron, cayó al piso, un hombre muy alto cae al piso, se fractura, sangra inmediatamente y ellos no hacen nada. Eso se viralizó. Eso es una política del sistema. No estamos hablando ya de abuso policial ni de cualquier tipo de discriminación. Es importante aclarar, por lo menos en nuestra concepción constitucional, nosotros manejamos el principio de igualdad de la siguiente manera. El pueblo venezolano tiene derecho a exigir y además el gobierno nacional, a través del articulado en relación al derecho a la igualdad, tiene la obligación de garantizar los mecanismos, las normas, para que todas las personas que tengan alguna diferencia puedan llegar a estar en el mismo nivel, en las mismas condiciones de igualdad. Es decir, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, a las personas que pertenecen a grupos vulnerables, históricamente vulnerados, como las mujeres, como los inmigrantes, necesitan de normas especiales y de algunas ayudas del Estado para que realmente puedan estar en condiciones de igualdad, viviendo y disfrutando del Estado y de los derechos que tiene inherentes al ser humano, ¿no? Nosotros lo que vimos en Estados Unidos no es un problema de discriminación, es mucho más grave, son crímenes de odio, es odio racial, es un nivel superior, superlativo de discriminación que lleva centurias aplicándose en Estados Unidos y mimetizándose. Ahora lo mimetizan en abuso policial para retener, para encarcelar, para asesinar inclusive a personas que por alguna razón los supremacistas consideran de menor valía que su propia vida y que en realidad no debería existir. O sea, el tema del color de la piel, del origen de la nacionalidad no debería ser una diferencia, a menos que se trate de migrantes que requieren algún apoyo especial dentro del Estado. Pero en general es inhumano que se haga algún tipo de diferencia en el caso de algo tan insignificante como, me refiero a insignificante porque es que no debería haber diferencia, como es el color de la piel, el color del pelo, la forma del cabello. Las verdaderas diferencias son aquellas que nos limitan. El color de la piel no nos limita para nada. Somos hermanos y tenemos las mismas condiciones y somos iguales, somos hermanos. El pueblo afroamericano es nuestro hermano y nosotros estamos con ellos. Háblanos de esas diferencias, hermana Jenny Rusián, de por qué esos son crímenes de odio y no es cualquier tipo de discriminación además. Claro, nosotros estamos precisamente los activistas de derechos humanos a ir acompañando a nuestros pueblos, a nuestra gente, generando una cultura de vida, no cultura de muerte. Y eso que vimos
con las imágenes del asesinato de George Floyd, es crímenes de odio racial que hay en Estados Unidos, y es preocupante que el sistema judicial de Estados Unidos sigue estando condicionado en gran medida por los prejuicios raciales, el odio hacia lo diferente, hacia el negro, hacia la persona que no está en como su perfección, lo que ellos quieren como seres humanos. Pero no solo eso a nivel de color de piel, sino precisamente el tener que someter y oprimir al que piensa diferente. Entonces, nosotros estamos llamados a denunciar esto ante el mundo, sobre todo situaciones de estas que lo que generan es cultura de muerte, cultura de enfrentamiento entre hermanos. Entonces, es bien interesante el video que pasabas donde muchos países del mundo hoy levantan su voz que ya no quieren más asfixia. Los países, nosotros tenemos que ver, mucho se habla ahorita, Olga, de la post-pandemia. Yo creo que hay que trabajar el post-sistema, cómo nosotros vamos precisamente a trabajar luego que salgamos y dentro de esta misma pandemia para cambiar de raíz el sistema que quiere oprimir al que es diferente, el sistema que quiere humillar al pobre siempre, con fobia hacia el pobre. Ojo, y desde la perspectiva de la teología de la liberación, Dios está con el pobre, pero no con la pobreza, porque la pobreza es signo del sistema capitalista que quiere oprimir a la mayoría de la humanidad y solo una minoría apropiarse de todos los recursos que tiene la humanidad. Entonces esa fobia hacia el pobre es lo que genera precisamente racismo, y más aún al pobre acompañado del color de su piel, porque si vemos en las poblaciones más marginales de Estados Unidos, nos vamos a encontrar la mayoría migrantes, latinos, afrodescendientes, entonces afroamericanos, nos encontramos con esas personas que no tienen privilegios para el gobierno de Estados Unidos. No se trata de privilegios, sino de derechos comunes. Exacto, de los derechos que solo un grupito tiene privilegios, los que ellos consideran que son los privilegiados, porque los derechos humanos son para todos. Entonces, yo creo que es reconocer que es la fobia hacia la pobreza, la fobia hacia lo diferente, hacia lo que ellos han sometido a la humanidad con este sistema capitalista que tanto daño le ha generado a la humanidad. Yo quisiera aprovechar para introducir un punto importante. De alguna manera, el sistema norteamericano, para poder ante los medios bajar un poco la presión interna, utilizó la figura en estos días del presidente Obama, que fue construido, así como construyeron a Guaidó, parecido a Obama, era un obamita en pequeño, o sea, buscaron una persona de color que aparentemente tenía origen musulmán, para que esas mayorías que se sentían ya excluidas desde hace muchísimas décadas, que estaban a punto de estallar, sintieran que los habían representado, pero eso era falso, eso era mentira. Obama representaba al mismo sistema supremacista, o sea, él que lo dejaron llegar, porque lo dejaron llegar con una planificación. Esa imagen era en su momento necesaria como lo ha sido ahorita. En este momento el expresidente Obama, que recordemos que fue el que abrió el decreto Obama, llamándonos a nosotros que amenaza inusual y extraordinaria, ese también es un delincuente del sistema que quiso o fue parte, porque allá no tienen autonomía los presidentes, fue utilizado para dar la imagen de que el sistema reconocía o permitía la inclusión social de negros, musulmanes o de gente que viene de situaciones más humildes. Eso es falso, eso fue una figura construida. Absolutamente, porque no hubo cambios reales dentro del gobierno de Estados Unidos. Simplemente Obama físicamente tenía los aspectos de una persona, bueno, como ellos llaman, de color, un ser humano diferente, de tipo de piel. Pero precisamente Obama fue el primero en decretarnos la guerra, llamarnos amenaza inusual y extraordinaria para el gobierno de Estados Unidos, el pueblo venezolano. Entonces,
desde allí tenemos que ver que contribuyó y sigue contribuyendo con ese sistema que oprime a los pueblos que han decidido ser libres. Yo quiero hacer un último comentario. Me hace recordar, hermana Rusián, que recientemente, ayer, yo no sé si tengo por ahí la imagen de un tuit del presidente Donald Trump. Si la tengo, pudiéramos verla. No la tengo. Pero el presidente Donald Trump ayer acusó, recordemos que ellos están en plenas elecciones primarias para ir a elecciones presidenciales en noviembre. Aquí hay una campaña interna entre una corporación y otra corporación, o sea, dos sistemas que manejan el 1% de la riqueza mundial y que dominan Estados Unidos. O sea, ahí gobierna Wall Street, ahí no gobierna un presidente. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero recientemente Donald Trump acusa a Colin Powell, que además es moreno, estuvo además involucrado en la acusación a Irak de supuestas armas químicas. Y reconoce Donald Trump que era mentira, el propio Donald Trump. Pero esto no lo hace porque tenga conciencia de ello, sino que lo hace porque están en una escalada electoral. O sea, es tanto lo criminal del sistema que para poder competir electoralmente entre un sector y otro, que además son, como digo yo, y perdónenme la criolleza, son caimanes del mismo pozo. O sea, estamos hablando de un sistema, no son las personas, ahí no hay partidos políticos, allí no hay un sistema electoral, allí hay una corporatocracia instaurada que utiliza una figura que maneja la Casa Blanca para poder relacionarse con el Pentágono, que también es una fuerza importante dentro de Estados Unidos. Pero Donald Trump ayer, búsquenlo en Twitter, yo también lo retuiteé. Mi Twitter es Amalcandanguera, también para quienes me quieran seguir. Pueden seguirme con gusto y conversar por ahí conmigo directamente. Él reconoce, pero para acusar a los demócratas de que la guerra en Irak, que además no solamente causó miles y miles de exiliados, de desplazados, millones de personas afectadas, casi 800.000 personas directamente afectadas en su vida, muertas a causa de la persecución en Irak de la intervención militar norteamericana y de las empresas de mercenariado que incluyeron a Irak. También murieron, por supuesto, soldados estadounidenses en esa intervención, que era un falso positivo y que ayer Trump le reconoce como falso positivo. Estamos ante un mundo que tiene que cambiar, hermana Rusián. Y yo sé que todos estamos unidos en este mismo nivel de lucha, además de lucha espiritual desde el ecumenismo. Por cierto, felicito al padre Numa Molina, felicito a TVS, por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro por el excelente programa, el primer programa del padre Numa Molina Entre Valores ayer, que lo pudimos seguir todos y que seguramente lo tendremos en YouTube próximamente para poder verlo. Felicitamos a nuestro querido hermano Numa Molina. Pero antes de eso, quiero pasar a regalarte un video, Jenny. Hoy que estamos a 42 años de la celebración, de la existencia de unos voceros liderados por el padre Vives Zuria, que se convirtieron en nuestras voces en los años 70 y que hoy siguen siendo nuestra voz en el mundo. Vamos ahora a un video antes del corte, por favor, regalado a nuestra hermana Jenny Rusián y a todos los compañeros y compañeras de Fundalati. Queremos agradecer a la comunidad ecuménica de Fundalati, porque gracias a todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos 42 años, nos animan a seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos y la construcción de otro mundo posible. Que Dios nos bendiga. Felicitar a Fundalati por sus 42 años. Gracias por defender los derechos de todas y todos, en especial de los niños y niñas. Felicidades, Fundalati, por su cumpleaños. Felicitaciones a todo ese gran equipo de luchadoras y luchadores de Fundalati. Felicitaciones en los 42 años, en los que recordamos la huella imborrable del gran Vives Zuria. La obra del padre Vives sigue hoy gracias a ustedes, a todas las nuevas generaciones que tratan de vivir según el ideario del padre Vives.
Que Dios les bendiga a todas y a todos. Estamos en la calle como siempre, lo hacemos en coberturas defendiendo la verdad. Y cuando hacemos estas coberturas, elevamos nuestras voces a través de los diferentes reportajes periodísticos y creemos que no hay alguna otra voz que nos ayude a defender a los que no tienen voces, aparece la Fundación Fundalatin. En estos organismos internacionales, nuestras voces, las voces de aquellos a quienes le damos nuestros micrófonos, están allí representados con Fundalatin y eso ha sucedido durante 42 años. Felicidades a Fundalatin y gracias por siempre estar allí. Sí, 42 años. Parece poco o parece mucho. Todo depende desde la óptica con que se mire. Fundalatin lleva 42 años, ha recorrido todo un camino de 42 años en la defensa, en la dignificación del ser humano, de su esencia, de sus derechos fundamentales. Y lo ha hecho con un equipo altruista, un equipo conceptuado y comprometido con el postulado y el legado del padre Juan Vives Zuria, que no fue otro sino que dar amor, dar formación, defender al más desvalido, en donde quiera que esté, sin distingo de ninguna naturaleza. Bueno, eso ha hecho Fundalatin en estos 42 años. Y yo, Virginia King, representante de Fundalatin en Argentina, doy fe de que el padre Juan Vives Zuria pasó por acá. Todavía se recuerdan sus cuitas, se recuerda su inmenso amor por la humanidad, se recuerda su valentía en la búsqueda de nuestros desaparecidos acá en Argentina. Bueno, Fundalatin, feliz cumpleaños a todo ese inmenso contingente de hombres y mujeres que de forma ad honorem prestan su mejor concurso en la búsqueda de la paz, pero con justicia social. Mis felicitaciones, mi reconocimiento. Y cada día somos más en Venezuela y en el mundo. Te invito a que nos ayudes. Fundalatin somos todos. Soy Elizabeth Santos, presidenta de la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda, Fundavivienda. Desde Fundavivienda le extendemos una calurosa felicitación a Fundalatin por sus 42 años de lucha ininterrumpida en la defensa de los derechos humanos. Y hoy por hoy también una escuela y una institución que ha servido de apoyo a las nuevas organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Fundalatin, muchas gracias por su entrega y por ese amor que siempre manifiestan en cada una de sus acciones. Felicitaciones y que sean 42 años más. Mi nombre es Paula Klachko, soy coordinadora del capítulo Argentina de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y queríamos saludar con mucho cariño y mucho reconocimiento a Fundalatin en sus 42 años de vida, de existencia, 4 décadas de lucha ininterrumpida, como equiparable a algunas de las honrosas organizaciones por los derechos humanos de todos y todas en nuestro continente, en nuestra región, que comenzaron allá por los 70, muy ligados a la lucha por, además de la liberación nacional y social, comprometida con los intereses de nuestros pueblos y de los más desposeídos y desposeídas también, comprometidas por la lucha, por la memoria, por la verdad, por la justicia, porque nunca más se cometan los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura del capital bajo las formas de las dictaduras militares, cívico-militares eclesiásticas de los 70, que implementaron en nuestra región bajo la doctrina de la seguridad nacional, masacrando a nuestros pueblos. Y desde esa historia viene Fundalatin, pasando por su lucha contra el hambre y el desamparo del neoliberalismo de los 90,
Y bueno, ahora en una Venezuela honrosa que con mucho esfuerzo y sacrificio construye su presente y su futuro con dignidad, con ejemplo para todas y todas. Fundalatin es un ejemplo, no se vende. Algunas organizaciones desgraciadamente se han, vendido a los enemigos de los pueblos. Sin embargo, Fundalatin, estoica, a través de sus militantes, está presente en esas luchas y en las luchas del pueblo de América Latina entero por una mayor dignidad humana, y por eso realmente felicitamos, reconocemos el trabajo y nos sentimos honrados y honradas de estar hermanadas en este camino. Hasta la victoria siempre. Desde Colombia, nuestra felicitación y reconocimiento a Fundalatin en sus 40 años de lucha permanente por la vida, la defensa de los derechos humanos y la paz en Venezuela. Hablar de Fundalatin es hablar de los valores de la solidaridad, del compromiso inclaudicable con su gente, de la defensa de la soberanía y de la dignidad, pero también de ese amor eficaz que se entrega todos los días al pueblo y a los que sufren. Un abrazo desde aquí al equipo de trabajo de Fundalatin y a la directora María Eugenia Rusiani por su voz siempre presente en el concierto de las Naciones Unidas y en el ámbito internacional. Hoy se impone la lucha por la paz en Venezuela y la defensa de ese valor esencial de la humanidad, de la paz en América Latina y en el Caribe. Un abrazo grande a Fundalatin, feliz y larga vida para Fundalatin. Hermana María Eugenia Rusiani, estamos de vuelta aquí en La Balanza, como viste, con estos agradecimientos del corazón de personas de diferentes espacios de la vida pública, nacional e internacional, que son activistas de derechos humanos, que son periodistas por la verdad, que son además religiosos comprometidos con el pueblo pobre. Gracias, Padre Numa Molina, gracias, Virginia King, gracias, Elizabeth Santos, gracias, Paula Klashko de la Red Internacional, capítulo Argentina, gracias, Madeleine, gracias, Gloria, que además lleva adelante una organización muy importante en Colombia que se llama Minga, de Derechos Humanos, y además es una líder político en Colombia por los derechos, además conculcados severamente en Colombia, con asesinatos selectivos de líderes y lideresas de los derechos humanos. Hay muchos videos para ti, María Eugenia, para Fundalatin, para todo el equipo, pero que estarán en las redes, en Twitter, para poder hoy unirnos en celebración. Está la de Mario Silva, lo pueden ver en Twitter, va a estar la mía, está María Alejandra Díaz en Twitter, celebrando los 42 años de la fundación, que además lleva el espíritu fresco, vivo, del padre Ives Zuría, y que está en total consonancia con todas las luchas de los pueblos en resistencia. María Eugenia, cuéntanos cómo el padre Ives Zuría nos hablaba de la justicia, nos hablaba de la paz social, qué significaba para él esta lucha que estamos emprendiendo, y que además él nos enseñó. Recuerdo que él se convirtió en voz del Caracazo, él hizo varias películas, videos, fue por el mundo mostrando lo que fue un estallido social en Venezuela a causa de la opresión del sistema capitalista. Y él con su voz ministerial, como sacerdote comprometido, fue por el mundo y fue por barrio, de barrio en barrio, llevando la información para que entendiéramos que lo que nos estaba oprimiendo era el sistema. Sí, Olga, emocionada aún por los videos y por todo ese cariño que va expresando las personas que nos vamos encontrando en el camino. Es un tiempo de cumpleaños número 42 y Fundalatin recuerda, y a través de esos videos, el esfuerzo primero de sus fundadores y de los miembros de su comunidad que ya se sembraron en el corazón de su pueblo, y que nosotros estamos haciendo un máximo esfuerzo para mantener esa perspectiva, esa visión vigente, no solo en la ONU, con el estatus consultivo que tenemos, sino en relación con las diversas comunidades donde nos toca hacer vida, en función de hacer un aporte por la construcción de la paz, pero la paz con justicia, con verdad, con solidaridad, con el cuidado de la gente y de la casa común, en especial pues ofrecer nuestros aportes para construir un mundo más justo, sobre todo en este tiempo de cuarentena,
que podamos cuidarnos mutuamente. Yo creo que el legado que dejó Juan Vives, porque recordar Fundalatin es recordar a Juan Vives, todo su esfuerzo que a través de la comunicación con sus audiovisuales lo llevaba a los pueblos, a las comunidades, con ese otro mundo posible. Yo creo que los que llevamos adelante esta misión, este proyecto de Fundalatin, tenemos una gran responsabilidad. Yo desde aquí, desde tu programa, quiero aprovechar para felicitar también esta nueva generación de Fundalatin que nos acompañan, Guido Zuleta. Bueno, no es de la nueva generación, es de los miembros fundadores, pero los nuevos, Salvador, Luisani, Lourdes, tantos otros que Antonio Martínez, Ligia, todos esos que conformamos, ustedes que forman parte de nuestra historia y que nos llenan de esperanza, nos dan ánimo y fuerza para seguir desde la espiritualidad liberadora construyendo un mundo más justo, más equitativo, un mundo donde reine la paz, pero la paz con justicia. En estos 42 años yo le pido a todos los que ven en la balanza y a los que hacen vida a nivel de nuestro país, por el bien de la humanidad, por el bien de la patria, que eleven siempre su oración por Fundalatin para que nos mantengamos fiel al legado y a lo que nos dejó Juan Vives, pero también fiel al compromiso del proyecto de Jesús por un mundo más justo, por un mundo más fraterno, por un mundo donde nos sintamos hermanas y hermanos comprometidos con la vida y sobre todo que lo concreticemos cuidando nuestra patria, amando nuestra patria, valorando cada día todo lo que se hace por los derechos humanos en nuestro país. Es importante, María Eugenia, destacar que el Padre Vives Zulia nos dejó otro legado, unir las diferentes espiritualidades como parte de la lucha para romper con las diferencias o las posibles diferencias que pueden existir. En este momento, Fundalatin también recoge en su trabajo, en su lucha diaria, en su comunidad, diferentes voces, diferentes pensamientos, diferentes espiritualidades en esa lucha. Ahí convergemos musulmanes, cristianos, católicos, otro tipo de cosmovisión, incluso como hermanos que tengan cosmovisión de los pueblos indígenas, que es muy importante en nuestro país, y estamos allí encontrándonos y reencontrándonos desde las diferencias. Precisamente por eso es que empezamos el programa hablando del problema de la discriminación racial, del odio al pobre, del odio al diferente, porque para nosotros los humanistas no es concebible, no es difícil pensar cómo puede sentirse odio hacia el diferente. O sea, no lo logramos entender porque no está en nuestro sistema de valores. No podemos ponernos en los zapatos del que odia por una condición tan irrelevante como el color del cabello, el color de la piel, el color del vestuario o las formas de expresar la espiritualidad. Por eso desde Fundalatin, hoy celebrando con ustedes, queremos decirle al pueblo venezolano, además, que estamos unidos en este encuentro de espiritualidades, en este momento que además estamos recibiendo, por cierto, quiero hacer mención, la ayuda de la República Islámica de Irán, no solamente con los buques de gasolina y los catalizadores y otros insumos para reactivar nuestra refinería, que fueron víctimas del bloqueo, sino que además están llegando insumos médicos en medio de la pandemia del COVID, rompiendo simbólicamente el apartheid que tiene Estados Unidos contra los pueblos que quieren autodeterminarse y a los que quiere asfixiar. Gracias a los hermanos iraníes, a la Revolución Islámica de Irán, por este nuevo aporte que llegó recientemente a través de un vuelo, toneladas de insumos en medio de la pandemia. Nosotros seguimos rompiendo las barreras ideológicas, rompiendo las barreras comunicacionales, rompiendo para unirnos en una sola causa. Nos tenemos que despedir, María Eugenia, celebrando tu lucha, celebrando la lucha de la comunidad, de todos los que somos parte de Fundalatin de forma directa o indirecta, y que estamos también siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez, el legado de tantos líderes que fueron voces de los sin voz durante las últimas décadas, incluso en Estados Unidos, hablando de Malcolm X o de Muhammad Ali, en este momento en que el pueblo norteamericano está sufriendo la opresión del sistema y está levantando su voz ante la opresión. Tu despedida
compañera, hermana María Eugenia Rusián. Yo me despido. Recuérdense que en la noche hay una redifusión a través de las redes sociales. Vamos a estar en Instagram a través de @TV_al día, a través de Twitter en TV Sonríe. También vamos a estar en YouTube en redifusión a las 10 de la noche en TV al día y en nuestra página web www.tvs.gov.be. También tienen a disposición mi Twitter, cualquier comentario, recomendación o agradecimiento al equipo de producción que usted quiera hacer, porque eso también hay que agradecerlo cada día, el esfuerzo de todos nuestros compañeros. Estaremos en @amalcandanguera a través de Twitter. Nos despedimos hasta el próximo martes. Tu despedida, María Eugenia, 30 segundos, el tiempo es tirano con nosotros. En estos 30 segundos, bueno, sobre todo en estos 42 años, pedir a Dios, a Vives y a todos los que ya están en la Pascua de Dios por nuestro pueblo venezolano para que siga resistiendo, siga fuerte, fortalecido en la fe, en la esperanza, y que vamos a seguir trabajando por los derechos humanos, por la promoción y defensa de los derechos humanos para un mundo más justo. Que así sea. Gracias al pueblo heroico venezolano. Seguimos en resistencia y seguimos venciendo. Hasta la victoria siempre. Nos vemos el martes. A continuación,